Bueno, entonces voy a volver a compartir pantalla y ahora la pizarra tendría que salir limpia. Sí, perfecto. Bueno, vamos a ver si podemos hacer algo con esto, como si fuera una pizarra de verdad. Esto obviamente como lo suelo hacer en un pizarrón, hace tanto. Decíamos nosotros, ¿no? Que teníamos, en castellano tenemos, de hecho, tres posibilidades. Siempre nosotros va a tener un yo. Es decir, va a incluir un yo. ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, siempre dentro de nosotros está el yo. Es primera persona, plural. Quiere decir que tiene que haber un yo más otras personas, otros sujetos, ¿sí? Que enuncian junto con el yo. ¿Sí? Como decía recién, amamos, tememos, partimos, ¿no? O directamente la palabra nosotros. O en lugar de decir mi casa, digo nuestra casa. ¿A quién me estoy refiriendo al decir nuestra casa? Es complicado, pero ustedes se pueden imaginar, si yo digo nuestra casa, que, bueno, en principio ustedes no están incluidos. Digamos, se imaginarán, ¿no? Quiere decir que es mi casa, sin duda, más otras personas. En cambio, si dijera nuestra clase, bueno, ahí ustedes creo que se sentirían incluidos, ¿sí? Porque la clase es mía y de ustedes. Fíjense que ya ahí hay dos posibilidades, por lo menos, ¿no? Y bueno, justamente en realidad hay tres, ¿sí? Yo más tú. Vamos a poner más vos, vamos a poner vos, ¿no? Que sería lo que se llama nosotros inclusivo, ¿sí? Y este es deíctico. ¿Por qué? Porque incluye justamente las dos formas pronominales o personales, mejor dicho, que son puramente deícticas. El yo y el tú, el yo y el vos, primera y segunda persona, ¿sí? Que es un poco el ejemplo este, ¿sí? Si yo digo ahora, por ejemplo, bueno, veamos tal cosa, o esta clase que compartimos, ¿sí? O la clase que viene vamos a ver deixis temporal y espacial, ¿no? Todo eso es un nosotros inclusivo, porque por supuesto estoy yo, eso es indiscutible en todos los nosotros, pero además están incluidos ustedes, y en particular ustedes dos, nada más. Es decir, aquellos que están directamente presentes, ¿sí? Porque puede ser vos, ustedes, ¿no? También, por supuesto, puede ser ustedes, ¿sí? Es decir, puede ser en singular o plural, desde ya, no es una sola persona. Porque yo le puedo decir a Lara, por supuesto, un nosotros que le incluya a ella sola, o a Bruno, un nosotros que lo incluya a él solo, por supuesto. Pero acá estoy incluyendo a los dos, son ustedes, ¿sí? Porque sería un plural de segunda persona. Pero acá estamos en la primera. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver si sirve, si lo agrande así. No. Vamos a poner otro textito acá, ¿sí? El segundo. ¿Qué pasa si es yo más él? O sea, tercera persona, ¿no? Lo dejamos en general, tercera persona. Ese se llama exclusivo y es no deístico. ¿Por qué? Porque interviene la tercera persona. La tercera persona perjudica la deixis, por decirlo así, contamina la deixis de no deixis, ¿sí? Pero es una referencia personal y hay que saber identificarla cada vez que aparece en un texto. No es muy fácil, hay que leer el texto con mucho cuidado y ver
a qué se está refiriendo el enunciador, porque en este caso la relación es muy obvia. Por ejemplo, es el otro ejemplo que yo había dicho. Nuestra casa. Si yo digo nuestra casa, obviamente no es de ustedes. Y enseguida lo van a saber, porque ustedes no comparten mi casa. Mi casa es mía y de otra persona. Mi esposa, supongamos, ¿no? Mi esposa, lo que sea. Pariente, digamos, cualquiera que comparte la propiedad de mi casa. Y que son de tercera persona. Son terceras personas que no están en este momento presentes en nuestro intercambio inmediato. Por eso se llama exclusivo, digamos, porque excluye a la segunda persona. Simplemente por eso, no tiene mucha importancia el nombre. Pero es más rápido. ¿Sí? El inclusivo incluye a la segunda persona. El exclusivo la excluye. Y si yo digo nuestra casa, bueno, creo que es claro que ustedes están excluidos. Si dijera, por ejemplo, también algo que es, creo que es real, si dijera el martes que viene vamos a hacer un paro, ¿no? Ese vamos a hacer un paro, ¿no? Vamos, el verbo, ¿no? Que es por supuesto primera persona del plural, es decir, nosotros, e incluye el yo, ¿a qué se está refiriendo? O sea, yo, ¿a quién me estoy refiriendo si les digo vamos a hacer un paro? No es una información, no lo estoy diciendo de verdad, pero sí están ocurriendo paros docentes en este caso. ¿A quién me refiero entonces? ¿Es inclusivo o exclusivo? Es exclusivo, habla de los docentes, digamos, o tu caso más tus colegas serían. Exacto, perfecto, perfecto. Ustedes no están incluidos porque son alumnos, digamos. Si fuera por ahí un paro general, bueno, pero es otro contexto completamente distinto. Es muy difícil, digamos, que compartamos esa situación, paro de docentes, paro de estudiantes, que coincidan, supongamos, pero concretamente no está pasando. Lo que está pasando ahí es paro docentes por reclamo de paritarias, reclamo de aumento, etc. Y además, en el caso de CBC, se suma el tema de Montes de Oca, la falta de sede, una serie de cuestiones que tienen que ver con lo gremial, ¿no? Pero perfectamente eso es exclusivo. Sí, tal cual. Ahora veamos el último. ¿Sí? Que esto sería yo más vos más él. ¿Sí? O sea, segunda persona, tercera persona. A este se lo suele llamar abarcativo o de alcance máximo. No tiene mucha importancia el nombre. Y tampoco es deíctico. Uy, cualquier cosa. Tampoco es deíctico porque tiene tercera persona, ¿no? Y esto es el alcance máximo es una expresión interesante porque, bueno, abarcativo o alcance máximo indica que es el máximo rango que puede abarcar nosotros. Es la totalidad, ¿sí? O sea, la segunda persona, que serían ustedes, más terceras personas, cualquiera, cualquiera. Si dijera, por ejemplo, no sé, algo así como los argentinos estamos muy preocupados, ¿sí? O directamente estamos muy preocupados. Por ejemplo, estamos muy preocupados por la inflación. La inflación nos afecta, ¿sí? Esas formas de primera persona del plural, nosotros, que abarca a los argentinos, sin aclarándolo o no aclarándolo, ¿sí? Evidentemente es abarcativo. ¿Sí? Porque, bueno, ustedes pueden ser argentinos, yo también, pero hay muchos más argentinos. 47 millones y pico, ¿no? Según el censo. Entonces, en ese caso, hay una forma de nosotros que abarca una totalidad lo más amplia posible. ¿Sí? Que puede ser más amplia también incluso. O puede ser más pequeña, no digo que siempre sea los argentinos, puede ser de muchas maneras. Pero lo que importa es que incluya a alguien que sea tercera persona. ¿Sí? Y por supuesto que incluya a la segunda persona, a alguno de ustedes, o los dos o uno. ¿Sí? Entonces ese sería el abarcativo. ¿Sí?
Bueno, entonces, después cuando veamos en cada texto las formas en que aparece el nosotros y todas sus variantes, ya sea los pronombres, los posesivos o los verbos, ¿sí? Como los ejemplos que di recién, hay que definir si se trata del inclusivo, del exclusivo o del abarcativo, como referencia personal. Y aclarar cuándo es deíctico, cuándo no es deíctico. ¿Y por qué? Es decir, todo este análisis que acabo de hacer, en general, hay que aplicarlo a los elementos que aparezcan en determinado texto. ¿Por qué es interesante? Desde el punto de vista general, pero ya un poquito entrando en la parte práctica, ¿qué intenta hacer el enunciador? ¿A quién incluye el enunciador en ese nosotros? Porque es muy importante la forma en que un enunciador construye no solo su yo individual, del cual veníamos hablando antes, sino también en qué grupo se incluye, en qué totalidad, conjunto, colectivo, como se dice ahora, se incluye él al decir nosotros. Porque incluso en un mismo discurso, en un mismo texto o conjunto de enunciados, el enunciador puede variar de un inclusivo a un exclusivo y a un abarcativo y así. ¿Sí? Es decir, me pueden aparecer los tres nosotros en el mismo texto, o puede aparecer uno solo, por supuesto, pero tienen que saber interpretarlo, hacer una hipótesis, por lo menos. En el texto que vamos a ver, ese que yo siempre le digo que es el modelo de análisis que yo hice, que hay una redacción, bueno, ahí vamos a ver varias formas de nosotros, ¿sí? Y entonces se va a ver cómo funciona. Pero después tienen que ser capaces de reconocerlo en otros textos distintos, que puedan aparecer para analizar en cualquier caso y después, por supuesto, en el parcial, ¿no? Así que puede aparecer cualquiera de estos tres o puede alternar el enunciador. Y lo interesante es ver esa alternancia. ¿Dónde se incluye? ¿Por qué se incluye en ese nosotros? ¿Cómo construye ese nosotros que es imaginario? Es imaginario, por supuesto. Más allá de los ejemplos que acabo de hacer. Porque, por ejemplo, el caso de nuestra casa, yo no tengo casa propia, así que ese nuestra casa es una construcción imaginaria, ¿no? La casa en donde vivo no es mía, pero bueno, vivo en ella y la puedo llamar nuestra, pero es una construcción imaginaria. O cualquier otra que haga, es una construcción imaginaria. Incluso hasta cuando me dirijo a ustedes, los estoy imaginando, porque si bien los tengo delante, con cámara o sin cámara, no importa, sé que existen, digamos, sé que existen y que tienen una existencia administrativa, y les pongo una nota, digamos, que los va a promocionar, etcétera. Por supuesto, no los conozco personalmente y me dirijo a ustedes de una manera que yo imagino que es la correcta, que es la mejor para ustedes, que puede no serlo. Es decir, que también ustedes son imaginarios, en ese sentido. Esto ya lo habíamos visto con Bastín, ¿no? Ese otro al cual me dirijo, ¿no? ¿Qué es ese otro al cual me dirijo? Bueno, acá estamos, acá lo estamos viendo, pero acá lo estamos viendo en función de una práctica, un análisis de textos, ¿no? Pero bueno, ya lo vamos a ver. Ahora lo que tendríamos que ver es el ustedes. Ahí aparece otra problemática en castellano también, ¿no? Que ustedes es segunda persona, por supuesto, pero plural, ¿sí? O sea que no es tú o vos, no es una sola persona. Y si yo me dirijo a Lara, es singular. Si me dirijo a Bruno, es singular. Pero cuando me dirijo a los dos, ya es plural, es ustedes. En España sería vosotros, pero por supuesto no hace falta que lo veamos desde ese punto de vista porque no se usa, eso sí se usa solamente en España, ¿no? Ustedes también se usan en España, pero menos. Es el plural de usted, ¿no? Es un tratamiento de más respeto, quizás, de más distancia, ¿no? Vosotros es más familiar. Pero bueno, nosotros usamos ustedes en Argentina y en Latinoamérica. Y ustedes, como hicimos antes, ¿no? Es, en este caso, no yo, ¿sí? Al revés, ¿sí? Al revés que el caso anterior.
pero las posibilidades son solamente 2, no 3, como en el caso de nosotros, ¿sí? La primera se llama, o se puede llamar, el tú, o vos, por supuesto, ¿no? O vos, simplemente plural, ¿sí? Este es deíctico, ¿sí? Y es cuando justamente me dirijo a aquellos que están presentes, aquellos a los cuales justamente yo estoy enunciando o transmitiendo mis enunciados, ¿sí? En este caso ustedes dos, por supuesto. Y yo les digo, vean tal cosa, o les hago una pregunta, les, pronombre de segunda persona plural, ¿sí? O les digo, bueno, bajen el material de este tema. El bajen es un verbo que está en imperativo, modo imperativo, pero lo importante en este caso particular es que está en segunda persona del plural. Y me refiero a ustedes dos, nada más, porque no hay otros alumnos. Si yo supiera que esta clase la ven otros alumnos, que no lo creo, no lo ve nadie, digamos, lo ven ustedes dos nada más, bueno, obviamente podría ser la segunda posibilidad, pero no lo es. Es solamente ustedes dos, ¿sí? Vengan, anoten, ¿sí? Ese se dirige a ustedes dos directamente. Y es un vos o tú plural. O usted, si lo tratara de usted, por supuesto, que no es el caso. Para nosotros ustedes vale para todos, ¿no? Pero bueno, es el plural justamente de usted. Pero bueno, nosotros nos tratamos, nos tuteamos, ¿no? Y después el otro, que es este, sería el tú, por supuesto, más él, o sea, tercera persona. No tiene un nombre particular y es no deístico, ¿sí? Porque incluye la tercera persona. Y ahí sí, entonces, están ustedes o uno de los dos, puede ser uno de los dos, pueden no ser los dos, sino uno de los dos, ¿sí? Y alguien tercero, una o más personas terceras. Por ejemplo, podría decir, ustedes los jóvenes, ¿sí? Ustedes los jóvenes, donde por supuesto están incluidos ustedes dos, pero una gran cantidad de personas de tercera persona, ¿sí? Desde ya que no yo, obvio, en este caso súper obvio, ¿sí? Pero en ningún caso está incluido el yo en el de ustedes, obviamente. Yo es el que habla, pero no va a estar presente en ese enunciado. Porque dice ustedes, habla en segunda persona. Acá están hablando en primera, en el nosotros. Pero en ustedes no, ¿sí? Queda implícito el yo en todo caso. Y yo digo lean, queda implícito el yo digo qué. Yo digo que lean, por supuesto. ¿Quién habla? Yo, pero no lo estoy diciendo. No hay una marca de primera persona. Y acá estamos analizando solo las marcas, ¿no? Si no hay marca, no se analiza. Aunque se suponga, se da por supuesta, porque está implícita. Pues siempre hay un yo. Siempre hay un yo que habla. Pero acá en este caso no hay marcas. Hay marcas de segunda persona. Yo digo ustedes los jóvenes, ustedes los alumnos de la UBA, ¿sí? Bueno, obviamente es un colectivo en el cual yo no estoy incluido, pero están incluidos ustedes más otro sector relativamente grande. Puede ser menos, por supuesto. Si fueran la comisión, digamos, que estaba inscripta originalmente, ¿no? En este caso, pero no estarían presentes acá, pero de todas maneras podrían cursar, estar presentes a veces, etcétera, podría entonces dirigirme al conjunto pensando que la clase la pueden ver más personas, ¿sí? Y en ese caso sería esta segunda versión, la de tú más él, o ellos, por supuesto, ellos, ellas, no deícticos, ¿sí? Referencia personal no deíctica, mientras que esta es referencia personal deíctica.
es el simple plural de tú o de vos. ¿Sí? Bueno, esta es la pequeña complicación que tiene en castellano el plural de la primera y la segunda persona, que de algunas formas son deícticas y otras no. Pero lo que más nos interesa, aparte de reconocer esta cualidad de deixis, es qué incluye cada una, cada vez que aparece. Porque se puede dirigir a determinadas personas u a otras, en el caso de la segunda. O en el caso de la primera, incluir a determinadas personas y no a otras. Y eso en cada texto va a ser distinto. Pero por supuesto, como siempre decimos, en los enunciados compartidos es más fácil entender la interacción. ¿Sí? Cuando yo le digo a ustedes, bueno, lean tal cosa, bajen tal cosa, o ahora vamos a ver tal otra, bueno, es fácil saber qué tipo de referencia personal estoy usando. Pero cuando está escrita en un texto que tiene otro autor y otro enunciador, por supuesto, nosotros somos terceros. Nosotros estamos analizando ese texto y por lo tanto tenemos que reconstruir la enunciación. A esto me refería con reconstruir la enunciación. Interpretar a quién se está refiriendo el enunciador, cada vez que dice nosotros o cada vez que dice ustedes. Y todas sus variantes. ¿Sí? Por eso, bueno, tienen que repasar no solo los verbos también, sino también los pronombres, porque por ahí no todos los pronombres les resultan claros, ¿no? Como el que usé recién. Les digo tal cosa. Les es a ustedes, ¿no? Les es un pronombre de segunda persona. Puede ser inclusivo o no. Puede ser deíctico o no. Depende. Pero si se lo digo a ustedes dos, sí, es deíctico, por supuesto. Ahora, si se lo dijera a un público mayor que no existe, en este caso, bueno, por supuesto ahí no sería deíctico. ¿Sí? Repito, sería claro en una circunstancia concreta, como en el aula, por ejemplo. En el aula, donde a veces hay algunos presentes, otros no, y si yo digo lean tal cosa, por supuesto me estoy refiriendo a los presentes, pero también al resto de los alumnos. ¿Sí? Bueno, eso queda clarísimo. En la interacción cotidiana, las referencias personales en general quedan claras. Salvo a veces las de tercera. Las de tercera persona no siempre quedan claras. Por eso incluso no son deícticas. ¿No? Porque yo puedo estar hablando con ustedes y decir de repente él, ella, supongamos, ¿no? Si nos conociéramos, que yo, por alguna razón estaríamos hablando de alguien, yo digo, lo menciono en tercera persona, y por ahí no se entiende, porque no quiero decir el nombre, ¿sí? Por ahí estoy chusmeando algo y digo, ella, pero no sé quién es. Yo sí sé, pero por ahí ustedes no entienden bien quién es ella, o quién es él, o quiénes son ellos. ¿Sí? Hay que aclararlo. Bueno, esta aclaración que hay que hacer a veces indica un poco también por qué la tercera persona no es deíctica. Porque no hay una referencia directa a esa persona. Está excluida. ¿Sí? Entonces necesito aclarar de quién se trata. Igual a veces es clara. En la interacción cotidiana las referencias tienden a ser muy claras, ¿sí? Lo que sería un género discursivo de conversación cotidiana, ¿sí? O en una clase, porque estamos frente a frente por un montón de razones. Y por cuidado también del que habla, tratar de ser lo más claro posible. Ahora, repito, en un texto hay dificultades, muchas. Primero para identificar los verbos, los pronombres, etc. Después para identificar cuál es la referencia. ¿Sí? ¿Cuál de los tres nosotros es o cuál de los tres ustedes es? De los dos ustedes es. ¿Sí? Eso es una cuestión que es importante. Después, bueno, vamos a ver otro tema que tiene que ver con la deixis personal, todavía estamos dentro de la deixis personal, o referencia personal. Voy a volver a compartir pantalla también, no sé cómo va a salir. Sale esta. Podría guardar. Bien, y ahora la puedo borrar. Perfecto. Bueno, ojalá ya quedó guardada, pues así se las puedo mandar después.
lo que tenemos que ver ahora es este tema, apelativos. ¿Qué significa apelativos? Apelativos son un grupo de palabras, o una palabra suelta, puede ser una palabra o grupo de palabras, que se utilizan para nombrar a personas. ¿Sí? La definición es muy sencilla. Después hay que reconocerlos, porque a veces hay alguna confusión. Se confunden muchas veces con subjetivemas o con cosas que no son personas. ¿Sí? Pero bueno, usted tendría que tratar de retener primero, lo voy a sacar porque no es muy útil tampoco, no hay una clasificación muy compleja para esto. Tendrías que retener esto, los apelativos son formas para llamar a las personas, para mencionarlas directamente, no para describirlas. Ahora vamos a ver un poquito la diferencia, pero vamos fácil. ¿Cómo puedo llamar a las personas? Bueno, ¿podríamos decir los pronombres? Sí, podría decir. Vos, le puedo decir a alguien vos, es una manera de llamarlo, es una manera de mencionarlo, ¿sí? Y es importante, por ejemplo, la diferencia entre, como decía antes, vos y usted, ¿no? Porque yo le digo vos a alguien y usted a otras personas. Cuando tuteo a alguien, lo trato de tú, en realidad lo trato de vos, lo voceo, porque tengo cierta cercanía, o quiero establecer cierta cercanía, ¿sí? Por diversas razones, porque es conocido, porque tiene mi misma edad, o una edad menor. No es una cuestión de respeto, sino más que nada de familiaridad. Ya a esta altura del partido, hablar de respeto es medio absurdo, ¿no? En una época uno trataba de usted a los padres. Padres e hijos se trataban de usted, por ejemplo. Ahora eso es imposible casi. La cuestión de respeto no tiene mucho que ver, tiene más que ver la familiaridad o cercanía que uno quiere establecer, ¿no? Vos o tú sería una mayor cercanía. Usted es una menor cercanía, menor familiaridad, ¿sí? Hay una cierta diferencia. Un ejemplo muy interesante es en los medios de comunicación. Los periodistas, los conductores, en una época hablaban siempre con el espectador de usted, siempre trataban al espectador de usted. En la radio también, ¿no? Siempre trataban de usted. En un momento dado, algunos periodistas, La Nata fue uno de los primeros, lo empezó a llamar de vos al espectador. Se va a tratar de vos. Eso fue un cambio muy grande, ¿sí? Y desacostumbrado para los que estamos acostumbrados al usted, bueno, pasar a un vos era raro, era interesante, además, ¿no? Atractivo, porque estableció una mayor cercanía. Bueno, es una diferencia interesante, como apelativo, porque fíjense que desde el punto de vista deíctico es lo mismo, es segunda persona, singular, ¿no? Pero hay una diferencia importante que se puede analizar ahí, que ahora vamos a ver. Ahora, ¿qué es más evidente para llamar a las personas? Los nombres, ¿no? Los nombres propios. Sea el nombre de pila, como le decimos nosotros, ¿no? Que sería, bueno, Lara, Bruno, nombre de pila, o el nombre completo, con el apellido, ¿sí? También. A partir de ahí, ¿qué otras formas podríamos encontrar? Bueno, hay apodos, que pueden ser apodos familiares, digamos, no sé cómo lo llamarán ustedes. A veces puede ser un diminutivo del nombre, o puede ser un achicamiento habitual, ¿no? Porque a veces hay apodos tradicionales, digamos, que son diminutivos o son apócopes en realidad, como por ejemplo Pepe de José, qué sé yo, o Paco o Pancho de Francisco, bueno, o de Francisca, Paca, ¿no? U otras. Esos son apodos automáticos o tradicionales, digamos, por decir así. O apodos modernos, una chica se llama María, decirle Maru, ¿no? O Mariu, si es María Eugenia, Mariu, bueno, no quiero acordarme, pero serían también apodos que derivan del nombre, ¿no? Derivan del nombre. Y hay otros apodos que tienen que ver con cualquier otra cosa. A veces son totalmente arbitrarios, pero pueden tener que ver con características físicas, ¿no? Rubio, ¿no? El rubio, el gordo, ¿sí? Bueno, no se debería usar, bueno, está bien, pero familiarmente en un grupo de amigos puede ser.
y uno diga el gordo, el flaco, ¿sí? El rubio, el morocho, ¿sí? Son apodos que pueden tener que ver con características físicas, o no, a veces es al revés, a veces puede ser de un chiste, ¿sí? Como a Gardel, que le decían el mudo, ¿no? Porque, digamos, era todo lo contrario, ¿no? El mejor cantante de tango, bueno, obviamente le decían el mudo de manera irónica y cariñosa. Pues no era mudo, obviamente, sino todo lo contrario. Es decir, apodos. Bueno. Cargos. Cargos son apelativos también, ¿no? Secretario, ministro, presidente, director, secretaria, qué sé yo. Cargos que se tienen más o menos oficialmente, ¿no? O que se ocupan en una determinada institución u organismo, ¿no? Secretario general, secretario ejecutivo. Son apodos, perdón, apelativos. Formas de llamar a esas personas y formas de mencionar. ¿Llegó el presidente? No, todavía no llegó. El presidente es un apelativo. ¿Sí? De tercera persona, bueno, ahora vamos a ver. ¿Sí? No sé si llegaremos hoy. Si yo le digo a alguien, por ejemplo, señor presidente, tengo que decirle algo, es de segunda persona. Señor presidente, porque estoy hablando con él. Pero si hablo de él, es de tercera persona. Bueno, ya lo vamos a ver. ¿Qué más puede ser? Pueden ser títulos, por ejemplo, ¿no? Profesor, doctor, ¿sí? Enfermero, títulos acreditados, ¿no? O no, o por ahí, ¿no? Se lo pueden poner uno de manera ilegal, ¿no? A veces, ¿no? Pasa mucho, ¿no? Con doctores o licenciados, muchos licenciados que no son licenciados de nada, pero bueno, figura como un título, ¿no? Licenciado en cuencos tibetanos, qué sé yo. Obviamente no se licenció en ningún lugar, pero es un apelativo, sirve como apelativo, sirve para llamar a esa persona. Esa persona se llama a sí misma de esa manera y uno puede llamarla de esa manera también si está de acuerdo, si quiere, si no quiere la llama de otra manera. Y después también cualquier cosa, cualquier grupo de palabras que sirva para llamar a un grupo de personas, que puede ser algo muy amplio, vamos a ver después cuando practiquemos, ¿no? Por ejemplo, los que están siempre en contra de los intereses de la patria. Eso, todo eso, que es casi un enunciado completo, con verbo y todo, es una subordinada, pero subordinada sustantiva, pero no importa, ¿no? Pero todo eso es un apelativo, ¿no? Entonces es muy importante marcar los límites del apelativo, ¿sí? En este caso, todo lo que dije yo recién, ¿no? Los que están siempre en contra de los intereses de la patria, o a favor, por decir así. Es un apelativo, ¿sí? O los sacrificados obreros que nos permitieron tener 8 horas de trabajo. Bueno, todo eso es un apelativo, ¿sí? Y hay que marcar bien dónde empieza y dónde termina. Como dije recién, por ejemplo, el señor presidente. Todo eso es el apelativo, no solamente presidente. El señor presidente, ¿sí? O si es el nombre y el apellido, también, ¿sí? Porque uno podría tener el nombre completo, ¿no? De protocolar. El excelentísimo señor presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández. Todo eso es un apelativo, ¿sí? O podría llamarlo veto. Listo, otro apelativo, que sería el apodo, supuestamente, por Alberto, digamos, que Beto es típico de Norberto, de Alberto, más allá de que sea real o no. Y es interesante la distinción entre ambos, porque uno también indica un protocolo, ¿no? Una formalidad, a veces obligatoria, en determinados textos oficiales, legales, ¿sí? Y el otro, llamarlo veto o llamarlo de cualquier manera con un insulto, por ejemplo, los insultos también pueden ser apelativos, ¿sí? No voy a decir ninguno, pero los insultos pueden ser apelativos, ¿sí? Lo hemos visto incluso cuando veíamos Bakhtin, ¿no? Que se podían utilizar los insultos de muchas maneras, bueno, se puede usar como nombre también, los insultos. Y bueno, indican por supuesto agresividad, ¿no? Pero bueno, si yo lo llamo Beto, ¿sí? O Alberto,
indica familiaridad, ¿sí?, del enunciador con la persona a la que está mencionando. Y lo otro indica formalidad, ¿sí? Tampoco es una cuestión de respeto, o en todo caso, no tiene que ser un respeto real, porque quién sabe lo que siente el emisor, ¿no? Supongamos un locutor que lo llama de esa manera, excelentísimo señor presidente de la Nación Argentina, doctor. Bueno, el locutor que lo está llamando de esa manera, por ahí no siente ningún respeto. Lo está llamando así de manera obligada porque es un acto oficial. Es un género discursivo determinado, que indica un grado de formalidad necesaria, obligatoria o legal, ¿no? Bueno, todo eso y otras formas a que uno se podría ocurrir, los oficios también, oficios, profesiones, ¿no? El albañil, el sodero, el carpintero, ¿sí?, la astronauta, ¿sí?, la, no sé, doctora, que son profesiones, oficios, que algunas pueden ser también títulos, ¿no? Títulos oficiales. Doctor puede ser un título, puede ser que a alguien se lo llame de esa manera, ¿no? Hay abogados, por ejemplo, los abogados se hacen llamar doctor sin tener un doctorado, sin haber hecho un doctorado verdaderamente. Algunos sí, pero otros no, son doctor así automáticamente, ¿sí? Entonces, bueno, está bien, es una profesión. Doctor, abogado, ¿no? El abogado, doctor, fulano de tal. Es un apelativo también. Bueno, esto es muy sencillo. Tienen que acostumbrarse a reconocer que son personas, ¿sí? Una o varias. O sea, pueden ser singular o plural, ¿sí? Y pueden ser de primera, segunda o tercera persona. Los apelativos de primera persona se llaman locutivos. ¿Sí? Locutivos. Los de segunda se llaman alocutivos. Y los de tercera se llaman delocutivos. Es un nombre nada más. Es una forma de distinguir entre los apelativos de primera, segunda y tercera. Pueden ser, repito, de singular o plural. Y responden también a la característica de la deixis. Es decir, pueden ser deícticos si responden a las características que ya estudiamos antes con los pronombres personales. Por ejemplo, primera y segunda persona, singular. Esos son deícticos. Es decir, un apelativo, ¿sí?, de segunda persona singular, ¿no? Por ejemplo, yo le digo a cualquiera de ustedes, le digo vos, ¿sí?, o le digo Lara o Bruno, ese apelativo es deíctico, ¿sí? Es segunda persona singular, es alocutivo, de lo que se llamaba, si ustedes hicieron alguna vez análisis sintáctico, se llamaba vocativo, ¿sí? Pero bueno, acá lo vamos a llamar apelativo alocutivo. Y si les digo, bueno, alumnos, no lo voy a decir, a ustedes no les digo nunca eso, pero si les digo, bueno, alumnos, terminamos la clase, ese alumnos es un apelativo alocutivo de segunda persona, por supuesto, plural, y deíctico. Deíctico con las características que vimos antes, ¿sí? Ahora, si fuera más abarcativo, como vimos antes, no sería deíctico, ¿sí? Entonces ahí tendríamos que distinguir también dentro de los apelativos los que son deícticos y los que no son deícticos. Bueno, lamentablemente me quedé corto, me dice que me queda menos de un minuto, así que me quedó algo sobre los apelativos que lamentablemente, bueno, no lo puedo terminar ahora porque es importante. ¿Para qué sirven, digamos? ¿Para qué es interesante esto? ¿Para qué es interesante analizar esto? Pero bueno, la próxima clase arrancamos de acá. Si repasamos un poco el tema de los apelativos y pasamos después a ver deixis temporal y espacial, ¿sí? Así completamos por lo menos la